Hola, mi nombre es Isabel Flores, soy odontóloga especialista en periodoncia. Hoy quiero hablarles un poco de lo que es la enfermedad periodontal, cómo se trata y por qué da esta. Entonces, la enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria que afecta las estructuras que rodean el diente. Hace que las bacterias que son causadas por el acúmulo de placa y cálculos inflamen la encía. Esta inflamación de la encía lleva a la pérdida de hueso y esto, si no es tratado, puede llegar a la pérdida del diente. La enfermedad periodontal puede ser causada por múltiples factores, entre esos está el acúmulo de placa bacteriana, la formación de cálculos, que es lo que llevamos al control de la higiene oral. Puede ser causada por factores sistémicos del paciente que hacen que se exacerbe más como este tipo de inflamación en las encías, como enfermedades sistémicas, diabéticas, enfermedades del corazón, personas que toman algún medicamento como los anticonvulsionantes o algún tratamiento de estos así. También puede ser factores genéticos que tengan una herencia por parte de tus familiares. Las enfermedades periodontales pueden ser crónicas, que son que se te inflama la encía y veces te sangran las encías cuando te lavas los dientes y nunca te das cuenta, sino que empieza a progresar como esa enfermedad y ya avanza tanto que te das cuenta cuando ya tienes una edad promedio entre unos 40 a 60 años y sientes que los dientes tienen alguna movilidad. Y hay otro tipo de enfermedad que es la severa, que sí es mucho más radical, te das cuenta desde que estás muy joven, la pérdida ósea avanza rápido y es más que todo relacionada con la parte genética. Para tratar la enfermedad periodontal tenemos dos tipos de tratamientos. El tratamiento de raspado y alisado a campo cerrado, que se trata de limpiezas profundas bajo anestesia, donde se quita todas esas bacterias, formación de cálculos y placa bacteriana para bajar como esa carga bacteriana que tienes en la boca. Y cuando ya tienes una enfermedad mucho más avanzada o severa, se hacen procedimientos de raspado y alisado a campo abiertos. ¿Qué es lo importante después de hacerte tu primera terapia periodontal? Es hacerte los controles periodontales. Estos controles se deben hacer entre cada cuatro meses. ¿De qué se tratan los mantenimientos periodontales? Es simplemente hacerte tu buena limpieza profunda. Si necesitas hacerte alisados cerrados, se te hacen los sitios que tengas alguna recidiva de la enfermedad y así bajar toda la carga bacteriana generalizada utilizando algunas ayudas que pueden ser cremas dentales, enjuagues que ayudan a mantener un equilibrio en la cavidad oral para que la enfermedad periodontal no progrese.